La fortaleza de aceptar la realidad. Bienvenido a Mente de Hierro. Estoicismo en acción. El canal donde exploramos las enseñanzas de los grandes filósofos y las aplicamos a nuestra vida diaria. Hoy hablaremos de una verdad ineludible. La realidad no se adapta a nuestros deseos. Somos nosotros quienes debemos aprender a vivir con ella. La ilusión del control. Una trampa de la mente. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha tratado de controlar su entorno, de moldear el mundo según sus deseos y expectativas. Sin embargo, una de las mayores fuentes de sufrimiento proviene precisamente de esa necesidad de control. Luchamos contra lo inevitable, nos frustramos cuando las cosas no salen como queremos y dedicamos una cantidad enorme de energía a cambiar lo que nunca estuvo en nuestras manos. Los estoicos entendieron este dilema hace más de 2000 años. Epicteto, uno de los más grandes filósofos del estoicismo, nos enseñó que existen dos tipos de cosas en la vida, aquellas que dependen de nosotros y aquellas que no. Su mensaje es claro: la clave de la tranquilidad no está en intentar controlar lo incontrolable, sino en dirigir nuestra atención y esfuerzo a lo que sí está en nuestro poder. Pero, ¿qué significa esto en la vida cotidiana? Veamos algunos ejemplos. Marco Aurelio, el emperador que renunció a la ilusión del control. Un ejemplo clásico de este principio lo encontramos en Marco Aurelio, emperador de Roma y quizás el gobernante más estoico de la historia. Durante su reinado enfrentó algunas de las crisis más devastadoras, guerras sin fin, una de las peores pestes que azotó el Imperio Romano y constantes traiciones dentro de su propia corte. Sin embargo, a pesar de todo esto, jamás perdió el control de su mente. Sabía que la historia seguiría su curso con o sin su aprobación. Y en lugar de resistirse a lo inevitable, optó por enfocar su energía en lo único que sí podía controlar: su actitud, su carácter y sus decisiones. En su obra Meditaciones, escribió una de las frases más poderosas del estoicismo: si te aflige algo externo, no es eso lo que te perturba, sino el juicio que haces al respecto. Este es el núcleo de la filosofía estoica. No es la realidad lo que nos hace sufrir, sino nuestra interpretación de ella. Si aceptamos que no tenemos control sobre muchas cosas, podremos liberarnos de la angustia y ejercer nuestra voluntad en aquello que sí depende de nosotros. La ilusión del control en la vida moderna. Podríamos pensar que este principio solo aplicaba a emperadores y filósofos de la antigüedad, pero nada más lejos de la realidad. La ilusión del control sigue presente en nuestra vida diaria de muchas formas. Las relaciones humanas. Muchas veces intentamos cambiar a las personas, hacer que actúen como creemos que deberían. Pero la verdad es que no podemos controlar a los demás, solo nuestra propia reacción ante ellos. Aceptar esto nos ahorra discusiones, resentimientos y frustraciones innecesarias. La incertidumbre financiera. Algunas personas creen que con sus pequeñas decisiones pueden controlar el mercado o la economía global. La realidad es que hay fuerzas mucho más grandes en juego: políticas internacionales, crisis económicas y decisiones de gobiernos. En lugar de obsesionarnos con lo que no podemos prever, los estoicos nos aconsejan enfocarnos en lo que sí está en nuestras manos: ahorrar, aprender nuevas habilidades y adaptarnos con inteligencia a los cambios. La salud y el tiempo. Nadie puede evitar el paso del tiempo ni garantizar su salud para siempre. Podemos comer bien, hacer ejercicio y cuidarnos, pero siempre existirá un margen de azar. Vivir con miedo a lo incontrolable solo nos roba la paz del presente. ¿Cómo aplicar este principio en nuestra vida? La clave para liberarnos de la ilusión del control está en recordar una regla simple: distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no. Aceptar con serenidad lo que escapa de nuestras manos, poner nuestro esfuerzo en mejorar lo que sí depende de nosotros. Si dejamos de resistirnos a lo inevitable y empezamos a actuar sobre lo que sí podemos cambiar, descubriremos un secreto poderoso. La verdadera libertad no viene del control absoluto, sino de la aceptación sabia. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te has preocupado por algo que estaba fuera de tu control? ¿Cómo crees que cambiaría tu vida si aplicas esta enseñanza estoica? La impermanencia de todo. La sabiduría de aceptar el cambio. Nada en este mundo es eterno, ni el éxito ni el fracaso, ni la alegría ni la tristeza, ni siquiera nosotros mismos. Todo está en constante transformación. Sin embargo, en nuestra vida cotidiana nos aferramos a la ilusión de permanencia. Queremos que los buenos momentos duren para siempre y que las dificultades desaparezcan de inmediato. Pero la realidad es otra. Todo es transitorio. El emperador y filósofo estoico Marco Aurelio reflexionó profundamente sobre esto. En Meditaciones escribió: observa cuántas cosas han cambiado y date cuenta de que tú también cambiarás. Este pensamiento no es solo una observación pasiva del mundo, sino una invitación a vivir con más ligereza. Si todo cambia, ¿por qué aferrarnos con miedo o sufrimiento?
La ansiedad de perder y la ilusión de permanencia. Nos aferramos a las cosas como si fueran eternas. Queremos que nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestra juventud o nuestros logros duren para siempre, pero cuando inevitablemente cambian o desaparecen, sufrimos. Pregúntate, ¿sufres por algo que perdiste? ¿Tienes miedo de perder lo que tienes? Si la respuesta es sí, recuerda, nada es permanente y luchar contra esta verdad solo genera dolor. Incluso los momentos más difíciles de la vida, aquellos que parecen interminables, acabarán pasando. El tiempo no se detiene, ni para el placer ni para el dolor. Lo que hoy te atormenta, en unos años será solo un recuerdo. Este pensamiento, lejos de ser deprimente, es liberador. Significa que podemos soltar el miedo y vivir con mayor gratitud. El concepto budista de anicca. Todo es cambio. El budismo también aborda la impermanencia a través del concepto de anicca. Según esta enseñanza, la vida es un flujo constante de transformación. Piensa en las preocupaciones que tenías hace 10 años. ¿Siguen siendo importantes hoy? Probablemente no. Lo mismo ocurrirá con muchas de tus preocupaciones actuales. Lo que ahora parece una crisis, en el futuro será solo una anécdota. El desapego no significa indiferencia, sino entender que aferrarnos con desesperación a lo que está destinado a cambiar solo nos hace sufrir innecesariamente. La impermanencia reflejada en la naturaleza. La idea de que todo cambia está presente en cada aspecto del universo. Basta con observar la naturaleza. Las estaciones del año nos enseñan que nada es permanente. El invierno puede parecer eterno, pero siempre llega la primavera. El océano nunca está quieto. Cada ola nace y muere, pero el mar sigue ahí, en constante movimiento. Incluso las montañas, que parecen inmutables, cambian con el tiempo, erosionadas por el viento y el agua. Si el mundo natural acepta el cambio como parte de su existencia, ¿por qué nos resistimos nosotros? Aceptar la impermanencia para vivir mejor. Entender y aceptar la naturaleza transitoria de todo nos ofrece grandes beneficios. Menos miedo. Si sabemos que todo pasa, podemos enfrentar los problemas con mayor calma. Más gratitud. Valoramos más lo que tenemos sin darlo por sentado. Mayor resiliencia. Aprendemos a adaptarnos y a soltar lo que ya no nos pertenece. La clave está en enfocarnos en el momento presente. Si el cambio es inevitable, lo único real es el ahora. Cuando dejamos de aferrarnos a la ilusión de permanencia, aprendemos a fluir con la vida en lugar de luchar contra ella. ¿Y tú? ¿Cómo te afecta la idea de la impermanencia? El sufrimiento autoimpuesto. La trampa de nuestra mente. Gran parte del sufrimiento humano no proviene de lo que nos sucede, sino de la forma en que interpretamos los eventos. No es el hecho en sí lo que nos destruye, sino nuestra reacción ante él. El filósofo Séneca lo expresó de manera brillante. Sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Si analizamos nuestro día a día, veremos que muchos de nuestros miedos nunca se materializan. Nos angustiamos por problemas que no han ocurrido. Revivimos errores del pasado como si pudieran cambiarse y nos castigamos mentalmente sin razón. ¿Cuántas veces te has preocupado por algo que jamás sucedió? ¿Cuántas noches perdiste el sueño pensando en lo peor, solo para que nada grave ocurriera? El sufrimiento autoimpuesto es una carga innecesaria, pero podemos aprender a soltarlo. La visualización negativa. Enfrentar el miedo antes de que llegue. Los estoicos tenían una técnica poderosa para combatir el sufrimiento mental. La visualización negativa. En lugar de huir del miedo, lo enfrentaban en su mente. Por ejemplo, si alguien temía perder su trabajo, no evitaba el pensamiento. Al contrario, se imaginaba exactamente cómo sería ese escenario. Si pierdo mi empleo, ¿qué haré? ¿Cómo podría salir adelante? ¿Cuáles serían mis opciones? El objetivo de este ejercicio no era obsesionarse con lo negativo, sino entrenar la mente para aceptar lo inevitable y estar preparado. El miedo crece en la incertidumbre. Al visualizarlo, lo convertimos en un problema manejable, en algo para lo que podemos prepararnos en lugar de temerlo. Los estoicos sabían que la anticipación racional de lo peor nos hace emocionalmente más fuertes. La rumiación mental. Un círculo vicioso de dolor. Otro factor que alimenta el sufrimiento autoimpuesto es la rumiación mental. Nos quedamos atrapados en pensamientos repetitivos. Revivimos errores pasados. Si tan solo hubiera hecho esto diferente. Nos imaginamos fracasos futuros. ¿Y si todo sale mal? ¿Qué haré? Este tipo de pensamiento no solo es inútil, sino que nos desgasta emocionalmente. ¿De qué sirve revivir el pasado si no podemos cambiarlo? ¿Por qué preocuparnos por un futuro incierto en lugar de actuar en el presente? La solución estoica.
vivir en el aquí y el ahora. Los estoicos tenían una estrategia simple pero efectiva para evitar la rumiación. Enfocarse en lo que sí pueden hacer en el presente. ¿Qué puedo hacer ahora para mejorar mi situación? En lugar de perder el tiempo en pensamientos dañinos, su energía estaba dirigida a la acción. Ejemplo, si cometiste un error en el trabajo, en lugar de lamentarlo por horas, piensa, ¿qué puedo hacer hoy para corregirlo o aprender de él? Si te preocupa una situación que aún no ha ocurrido, pregúntate, ¿cómo puedo prepararme mejor en este momento para afrontarla? La clave está en dirigir nuestra atención al presente y a lo que sí podemos controlar. Conclusión. La mente puede ser nuestra peor enemiga o nuestra mejor aliada. El sufrimiento autoimpuesto no es un destino inevitable, sino un hábito mental que podemos modificar. Aprende a reconocer cuando tu mente te está haciendo sufrir innecesariamente. Usa la visualización negativa para prepararte, en lugar de paralizarte por el miedo. Deja de rumiar el pasado o el futuro, y enfócate en lo que puedes hacer en el presente. Como dijo Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. La próxima vez que tu mente intente atraparte en pensamientos negativos, recuerda, el poder de soltar y avanzar está en ti. La aprobación ajena es una trampa. Libérate del juicio de los demás. Vivir buscando la aprobación de los demás es una forma de esclavitud emocional. Nos volvemos prisioneros de la opinión ajena, condicionando nuestras acciones según lo que otros esperan de nosotros. Pero, ¿de qué sirve vivir según el juicio externo si terminamos perdiéndonos a nosotros mismos? El estoicismo nos enseña que la virtud es el único camino. Actuar correctamente no significa actuar para agradar, sino para ser fieles a nuestros principios. Epicteto lo dejó claro. Si buscas agradar a todos, nunca serás libre. Si tu autoestima depende de la validación de otros, estarás atrapado en una lucha interminable. La realidad es que nunca lograrás complacer a todos. No importa cuánto te esfuerces, siempre habrá alguien que critique lo que haces. ¿Por qué entonces darles poder sobre tu felicidad? La historia nos demuestra que seguir el camino propio es lo correcto. Las personas que han cambiado el mundo nunca buscaron agradar a la mayoría, sino que se mantuvieron firmes en sus ideales. Sócrates, uno de los mayores filósofos de la historia, fue condenado a muerte por sus ideas. ¿Podría haber salvado su vida? Sí, si hubiera fingido ser alguien que no era. Pero prefirió la verdad a la complacencia, y su legado ha perdurado por milenios. Galileo Galilei desafió la creencia de su época al afirmar que la Tierra giraba alrededor del Sol. Fue censurado, perseguido y obligado a retractarse. Pero la verdad que defendió terminó siendo aceptada por el mundo entero. Marco Aurelio, el emperador filósofo, tuvo que gobernar un imperio en crisis, enfrentando críticas y traiciones constantes. Sin embargo, jamás dejó que las opiniones de los demás lo desviaran de su propósito. Si estos grandes pensadores hubieran buscado la aprobación de los demás, el mundo hoy sería diferente. La falsa validación de las redes sociales. En la actualidad, las redes sociales han amplificado la trampa de la aprobación ajena. Las personas sienten la necesidad de construir una imagen perfecta. El número de likes y seguidores se ha convertido en una moneda de autoestima. Muchos viven con la presión de encajar en un estándar irreal, pero al final del día esas validaciones externas son efímeras. Lo que realmente importa no es cómo te ven los demás, sino cómo te ves a ti mismo. ¿Estás viviendo de acuerdo con tus valores? ¿Tomas decisiones que te acercan a la vida que realmente quieres? Si la respuesta es sí, entonces la opinión externa no debería afectar tu paz interior. La clave estoica. La libertad está en no depender del juicio ajeno. La única validación que realmente importa es la tuya. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: si te atormenta lo que otros piensan, es porque les das más poder del que merecen. El secreto para liberarte de la aprobación ajena es simple pero poderoso. Actúa con integridad, no para complacer. Ten claros tus valores y vive de acuerdo a ellos. No te preocupes por lo que no puedes controlar. Las opiniones de otros. Recuerda que la gente cambia de opinión constantemente. Si hoy te critican, mañana pueden aplaudirte. Pero si te traicionas a ti mismo para encajar, serás tú quien viva con el remordimiento. Vive según tu propósito, no según las expectativas de los demás. Porque al final del día, solo tú sabes si has sido fiel a tus principios. La muerte es parte de la vida. Memento mori y la clave para una vida plena. Desde tiempos inmemoriales, los filósofos han reflexionado sobre la muerte, no como un final trágico, sino como un recordatorio de que la vida es fugaz. En el estoicismo, esta idea se encapsula en la frase memento mori, que significa recuerda que morirás.
No es una invitación al miedo, sino un llamado a la acción. Si la muerte es inevitable, entonces cada día que vivimos es un regalo, una oportunidad que no debe desperdiciarse en preocupaciones innecesarias, trivialidades o en postergar aquello que realmente importa. La reflexión estoica sobre la muerte. Los estoicos consideraban la contemplación de la muerte como una herramienta para vivir mejor. Séneca advertía: mientras posponemos la vida, ésta pasa. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos insta a recordar que nuestra existencia es breve y que perder el tiempo en vanidades o conflictos inútiles es la mayor de las necedades. La muerte no es el enemigo. El verdadero enemigo es vivir con miedo, con remordimientos o en una espera constante de un momento perfecto que nunca llega. Epicteto lo expresó con claridad. No es la muerte lo que debemos temer, sino el miedo a vivir. ¿Cómo aplicar memento mori en la vida diaria? Reflexionar sobre la muerte no significa volverse sombrío o deprimirse. Al contrario, es un ejercicio de claridad y enfoque. Aquí algunas formas prácticas de aplicarlo. Replantea tus prioridades. Pregúntate: si solo me quedara un año de vida, ¿qué haría hoy? Esta simple pregunta puede ayudarte a eliminar distracciones y concentrarte en lo esencial. Deja de posponer lo importante. Muchas personas esperan el momento adecuado para cambiar de trabajo, emprender un proyecto o decirle a alguien que lo aman. La realidad es que el momento adecuado es ahora. Libérate del miedo al qué dirán. Si al final todos moriremos, ¿por qué vivir bajo la sombra de la aprobación ajena? Vive de acuerdo con tus valores, no con las expectativas de otros. Practica la gratitud. Cada amanecer es un regalo. Apreciar las cosas simples, una conversación, una comida, una caminata, nos ayuda a vivir con mayor plenitud. La muerte como motivación para una vida con sentido. La muerte, en lugar de ser vista como una tragedia, puede ser el impulso definitivo para vivir con propósito. Quienes entienden la fugacidad de la vida dejan de lado rencores innecesarios, buscan el conocimiento, valoran las experiencias y construyen su propio legado. No sabemos cuánto tiempo nos queda, pero sí podemos decidir cómo queremos vivir el tiempo que tenemos. Y esa, quizás, sea la mayor enseñanza de Memento Mori. La vida no se mide en años, sino en cómo la vivimos. Si te ha gustado esta reflexión, suscríbete a Mente de Hierro. Estoicismo en acción y sigue explorando el poder del pensamiento estoico en la vida moderna. Hasta la próxima reflexión.